Uno de los principios de la homilética, que es el arte de dar sermones o de saber dar sermones, es que cuando se dirige uno a una audiencia, debe hablar poco de sí mismo, y que si habla de sí mismo es simplemente para poner un breve ejemplo de ilustración respecto a lo que la palabra nos dice. Y yo voy a romper un poquito este principio de la homilética, porque quiero llevarlos y llevar a la iglesia a responderse una pregunta que tiende a ser importante para nosotros, y es: ¿a quién llama Dios? Y ese es el título del sermón que quiero compartir con ustedes el día de hoy. ¿A quién llama Dios? Cuando yo empecé en la vida cristiana, entré como cualquier persona que le invitan a ir a una iglesia. Recuerdo que había hecho una apuesta con mi mamá, porque a ella le habían dicho que había un hombre que tocaba la cabeza de las personas y que las personas se caían. Entonces yo le dije que eso era histeria colectiva, que eso no podía ser verdad, que cómo iba a ser eso cierto. Y bueno, fuimos a la iglesia. Recuerdo que ni sé de qué predicó el pastor encargado esa vez, porque yo lo que esperaba era que se acabara la predicación para que todo el mundo pasara adelante y el pastor pudiera poner las manos. Y si mal no me acuerdo, mi posición fue algo así, porque yo no me iba a dejar tumbar del pastor. Yo le tenía que demostrar a mi mamá que eso era una histeria colectiva, y habíamos apostado un pollo. Si me tumbaban, entonces yo le invitaba a comer pollo después del culto, y si no me tumbaban, ella me invitaba a comer pollo después del culto. Esa era la apuesta. Obviamente teníamos que ir con la señora que estaba evangelizando a la familia. Y hermanos, yo salí sin ninguna intención. Pero en el momento en el que yo me paré al frente del altar y yo vi ese montón de gente, yo dije: a mí no me van a tumbar. Y recuerdo que empezaron por el lado izquierdo y este señor iba orando, iban cayendo, parecían fichas de dominó. Y la verdad fue que cuando ya estaban muy cerca, a mí me empezó a dar nervios. Yo dije: ¿y esta vaina cómo será? ¿Y qué es lo que me va a pasar? ¿Y qué me van a decir? Y recuerdo que yo solamente le hice una oración o tuve una pequeña conversación con Dios, y yo lo único que le dije: Señor, si esto es verdad, no me opongo. Y yo no me acuerdo de más. Lo último que yo me acuerdo es que estaba tirado en el piso y yo sentí una corriente que llegaba por todo mi ser, y yo lo único que le dije fue: Señor, jamás vuelvo a dudar de ti, porque te he sentido. Y le cuento esta historia porque a partir de ese momento yo dividí los cristianos en dos: los que se caían y los que hacían caer, los que predicaban y los que escuchaban la predicación. Y entonces yo empecé a oír de personas como Marcos Witt, y empecé a escuchar la música de Marcos Witt. Y claro, yo iba al conservatorio y estudiaba Mozart y estudiaba Chopin, pero empecé a estudiar Marcos Witt. Y empecé a oír de Marcos Barrientos, y empecé a oír de Cash Luna, y empecé a oír de Jaime Murrell, y empecé a oír de Luis Palau, y de Alberto Motesi, y de Charles Spurgeon, y de Moody, y yo: ¡wow! Hay gente muy tesa. Y nosotros, hay gente que las sabe todas, que ora y la gente se cae. Yo me acuerdo que en mi primer campamento yo dije: bueno, voy a orar, y yo empecé a orar y nadie se cayó. Y hasta el día de hoy, nadie se ha caído. Pero lo que había ocurrido y lo que estaba aconteciendo, mis amados hermanos, es que yo dividía los cristianos en dos: en los que Dios usaba y en los que Dios no usaba. Incluso mi pastor era un pastor sencillito, pero Cash Luna, pero Luis Palau, pero Alberto Motesi, y las predicaciones de Ricardo Caballero, y las predicaciones de Dante Gebel, pero mi pastor no. Y cuando venía un pastor invitado a la iglesia, yo me ponía feliz, porque si venía invitado era porque era más que mi pastor. Y empezaba yo a oír testimonios de lo que Dios hacía allí, y hacía allá,
y hacía purapuyá. Y me hice esta pregunta: ¿a quién llama Dios? ¿Qué tienen de especial estas personas que logran romper con la humanidad, que logran ser famosos y que aparentemente Dios los usa tanto? ¿Cómo es posible que esta gente sea más que nosotros? No, pues que todos somos iguales. Y me hice esa pregunta, y es la pregunta que quiero compartir con ustedes hoy, y la que les invito para que a través de la luz de un texto bíblico nos demos cuenta 4 características muy esenciales, muy específicas, de a quienes llama Dios. Amén. Para ese motivo quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Otro de los principios de la homilética es que uno no debe tomar demasiados textos bíblicos, porque si toma muchos textos bíblicos, al final de cuentas nadie se memoriza ninguno. La homilética dice que debemos tomar un solo texto bíblico y podemos utilizar otros de apoyo. Estamos hablando de homilética, ¿eh? Voy a leer en favor de ustedes en el libro de Isaías, capítulo 6, del versículo 1 al 8, y dice: en el año que murió el rey Usías, está hablando Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Estoy en Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. Amén. Y me encanta esa parte como Isaías empieza. Y en el versículo dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Versículo 1, ¿verdad? Qué majestuoso, qué poderoso pudo haber ocurrido eso. Algunas personas han podido compartir conmigo el anhelo que yo tengo de ver algún día algo así sobrenatural. Pero vamos a hablar hoy entonces de los 4 pasos o de las 4 fórmulas necesarias a través de la Biblia para que Dios nos use, para que Dios nos llame. ¿A quién llama Dios? Dios llama en el versículo 5, Dios llama a aquel que reconoce su pecado. Cuando Isaías tiene la visión de Dios, él dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Créame, mi amado hermano, que Dios no lo puede utilizar a usted y no me puede utilizar a mí hasta que nosotros no reconozcamos nuestra verdadera posición delante de Dios. Y si bien hoy nos han enseñado que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios, no nos debemos olvidar que al final de cuentas esto es a través de Cristo, porque usted y yo, según el libro de Romanos, somos pecadores y lo único que merecemos es la muerte. No quiero que tengamos un menor concepto de nosotros y una autoestima baja, pero si nosotros nos comparamos ante la palabra de Dios, usted y yo somos unos pecadores desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Si usted se pone frente al espejo que es la palabra de Dios, se va a dar cuenta que en su vida y en mi vida hay una cantidad de pecados que necesitamos reconocer delante de Dios.
Isaías fue uno de los profetas más utilizados. Hay quienes dicen que el libro de Isaías es casi una Biblia pequeña. De los 66 libros de la Biblia, hay 66 capítulos en Isaías. Y es de los profetas más estudiados, es de los hombres que Dios más ha utilizado, de las hazañas más poderosas que han ocurrido, las hemos visto narradas por este profeta. Las mayores contribuciones a la profecía mesiánica, a hablar de Jesús, la encontramos en el libro de Isaías. Y el primer paso de Isaías fue reconocer que era pecador. Y la iglesia parece que se le ha olvidado que es pecadora. Lo decía el pastor Harrison, me gustó su frase: la iglesia no es un museo de santos, es una clínica de pecadores. La iglesia pierde su rumbo y pierde su amor cuando empezamos a sentirnos más que el borracho que está fuera tirado en la calle. Déjeme decirle que la única diferencia entre él y usted fue que de usted Dios tuvo misericordia, y que es nuestro deber alcanzar en misericordia a ese hombre. Si usted y yo no empezamos a reconocer que somos pecadores y que definitivamente lo único que merecemos es la muerte, no vamos a poder ser usados por Dios. El gran problema con el liderazgo de hoy en día es que nos sentimos muy santos, nos sentimos muy puros y nos gusta mucho señalar al que está fallando. Pero cuando usted se encuentra con Dios, cuando usted logra ver a Dios cara a cara, cuando usted tiene un encuentro genuino con Dios, su vida y mi vida tiene que reconocerse como pecadores. Si usted no reconoce su pecado, déjeme decirle que no está en nada. Cuando yo vengo a la iglesia para que cambie mi esposo, para que cambie mi esposa, para que cambie mi hijo, para que cambie la economía, para que cambie lo externo, y sabe Dios que quiere cambiar nuestro corazón, porque nuestro corazón es pecador. ¿Cuál es el primer paso para ser llamado por Dios? Dios llama a aquel que reconoce su pecado. ¿Cuál es tu pecado? No tengo que ser profeta, pero yo me puedo dirigir a cualquiera de ustedes y puedo estar yo sentado y ser otro pastor y decir: aquí hay alguien que está luchando con un pecado oculto hace mucho tiempo, y con seguridad que todos tenemos alguna situación oculta con la que llevamos mucho tiempo. O sea que yo tranquilamente le puedo decir: Dolfay, pasa, yo sé que tú vienes orándole al Señor hace muchos años y para hoy tengo una respuesta. Todos venimos con dificultades, todos tenemos luchas. Si no es una lucha por este lado, es una lucha por este otro lado, y si ya vencimos esta, viene la otra. Todos somos pecadores. Pero luego en el versículo 6 y 7 ocurre algo muy interesante. Dice que voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada ¿qué? ¿Y limpio qué? Dios llama a aquel que después de haber confesado su pecado, reconocido su pecado, aquel que es purificado del pecado. ¿A quién llama Dios? Dios llama a aquel que ha sido purificado del pecado. Y déjeme decirle, mi amado hermano, que hay una diferencia entre pecar y vivir en el pecado. Hay una diferencia enorme entre estas dos cosas. Aquel que vive en el pecado es esclavo del pecado. Luego no puede evitar dejar de pecar. Todo el tiempo anhela, desea, su mente lo seduce a pecar, porque dice el libro de Santiago que de su propia concupiscencia es seducido y atraído. Todo el tiempo. Y cuando ésta se casa con el pecado, engendra la muerte. Y por eso el borracho, a pesar de que no quiere volver a tomar, y que en los momentos de guayabo dice: no vuelvo a tomar, a pesar de que el fornicario dice: no vuelvo a hacerlo, constantemente desea hacerlo.
porque no ha sido purificado de ese pecado. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? Confesar nuestros pecados. Y hay otro texto que no recuerdo dónde está, que dice que aquel que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Por eso usted es el pastor, ¿sí se da cuenta? Para poder ser purificados del pecado, tenemos que confesarlo. Pero mientras tú y yo nos escondemos detrás de una máscara de santidad, de aquí no pasa nada, de yo soy el santo, hermano, Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga, pasa por aquí, estoy en el altar, toque la guitarra, toque el piano, predique, pero si no confesamos nuestros pecados, entonces no hay forma de que seamos limpiados del pecado. La única razón por la cual ese serafín tomó de lo santo de Dios y tocó la boca del profeta fue porque el profeta dijo: ¡ay de mí que soy pecador! Que mis labios son inmundos. Si tú no confiesas tu pecado, no alcanzas misericordia. Si tu pecado lo encierras en una cajita, lo metes en una urnita y solo tú lo sabes por vergüenza que vean tu pecado, allí se va a quedar ese pecado, pudriéndose, descomponiéndose, oliendo feo, hasta que no lo vas a poder evitar y por donde camines va a oler a pecado. Y tú lo puedes esconder y puedes hacer como Acán, meterlo ahí debajo de tu tienda, pero tarde o temprano te va a alcanzar. Si pasas tu vida huyendo de tus pecados, cuando los pecados te alcancen te van a encontrar cansado de tanto correr. Confesémoslo. Y entonces viene esa gran pregunta: ¿a quién? Se lo confieso entonces al pastor, pero ¿qué va a pensar del pastor de mí? Imagínese donde yo tenga que confesarle el pecado al pastor. Estoy casado con la hija. El problemita. Déjeme decirle que el pecado debe ser confesado primeramente a Dios. Debe ser vulnerable delante de Dios. Pero hay algunos tipos de pecados que usted definitivamente necesita hablar con otra persona e incluso hablar con la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque son pecados de los cuales usted solo no va a ser capaz de salir adelante. Si mi pecado, mis amados hermanos, es el robo y yo soy el tesorero de la iglesia, yo tengo que decirle: pastor, no me ponga de tesorero porque mi pecado es este. Si mi pecado son las mujeres, yo tengo que hablar con la iglesia y decirle: hermanas, ojo, no me pongan cuidado que yo soy muy tremendito hablando. Si mi pecado es sexual, como la pornografía, yo necesito ayuda de otra persona. Yo necesito a alguien que esté conmigo y me diga: ¡ah, caca! A ver, ¿qué va a haber? Ponga el filtro de seguridad, saque el televisor de la pieza, váyase a hacer ejercicio, carajo. Hay cosas que sí necesitamos hablar con otro. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos enseña que debemos llevar las cargas los unos de los otros. Y a veces es mejor quitarse uno la máscara y decir: hermanos, yo soy mentiroso, que andar camuflado. Hermana, venga, tengo palabra profética para usted. Y ocurre algo muy interesante, y es que cuando yo estoy delante de Dios y confieso mi pecado y Él me perdona, yo siento paz en mi corazón para hablar con la iglesia. Cuando yo tenía 14 o 15 años,
le robé plata a mi abuelo. Estamos hablando hace 14 o 15 años. Yo tenía 14 o 15 años. Y en esa época le robé 900,000 pesos. No más. Él me dejaba manejar la tarjeta de débito. Un día salí para el colegio, paré en el cajero, saqué los 900,000 pesos y listo. Me pillaron, claro, obviamente, pues 900,000 pesos hacen falta, ¿cierto? Es un huequito ahí en la cuenta, ¿ves? La plata. Intereses. Yo nunca pude hablar con esto hasta que no sané eso con mi abuelo. ¿Usted cree que yo era capaz de decirle a la familia, de decirle a la iglesia? Porque yo estaba en la iglesia, yo ya tocaba el piano en la iglesia. ¿Usted cree que yo era capaz de decirle al pastor que le había robado plata a mi abuelo? Y entendí ese texto bíblico allá, creo que es Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mire, hermano, yo no le estoy diciendo que tiene que pararse acá y decir, hermanos, yo peco en esto y esto y esto. Pero sí le estoy diciendo que si nosotros no confesamos nuestros pecados, no podemos ser limpios de pecado. Y si no somos limpios de pecado, pues Dios no nos puede llamar. Porque ¿a quién llama Dios? Dios llama a aquel que reconoce su pecado, pero Dios llama a aquel que ha sido limpio de su pecado. Amén. En el versículo 8 dice algo muy interesante. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? ¿Qué fue lo que pasó después? ¿Qué? ¿Oí la voz de quién? Ay, miren, Dios solamente llama a aquellos que escuchan su voz. Si tú no escuchas la voz de Dios, entonces Dios no te va a llamar. ¿Por qué? Porque no le vas a obedecer. ¿Por qué le vas a obedecer? ¿Por qué no quieres? No. Porque no le oyes. Simple. Y nosotros tenemos que saber que hay unas voces que llegan a nuestra vida. Y a veces el que habla es el mundo, insistiéndonos con algunas cosas que son normales y naturales del mundo. A veces el que nos habla es Satanás, queriendo ir en contra de la palabra de Dios. A veces el que nos habla es nuestro corazón, sus propias concupiscencias, sus propios deseos. Y también Dios nos habla. ¿Y cómo nosotros sabemos que es palabra de Dios? ¿Cómo diferenciar y saber cuándo Dios me ha hablado? Porque este punto es bien importante, y más ahora que parece que Dios le habla a todo el mundo. Según me cuenta mi esposa, y ya he oído varias versiones al respecto, hay una iglesia donde hacen fila para que les den profecía. Y son filas, o sea, Dios está ahí cual secretario esperando que llegue para decirle, pues, como si fuera un oráculo, pues, un brujo, un chamán. Léame la suerte, Dios. ¿Cómo saber que Dios me está hablando? ¿Cómo identificar que esta palabra que a mi vida ha llegado efectivamente es palabra de Dios y no es que yo me la estoy imaginando? Y no es que es Satanás el que me la está poniendo. Porque si usted se acuerda por allá en la tentación de Jesús, Satanás le habló a Jesús con la Biblia. Ay, ay, ay. ¿Cuántos hermanos se pierden por malas interpretaciones de la Biblia? ¿Y cuántos pastores corrompen sus iglesias por malas interpretaciones de la Biblia? ¿Cómo saber, mis amados hermanos? Escuchar la voz de Dios. Simple. Número 1, porque glorifica a Dios. Si lo que tú vas a hacer glorifica a Dios, es palabra de Dios. Si Jesús se hubiera tirado y no le hubiera pasado nada, Él hubiera sido el glorificado.
Ese man se puede tirar y no le pasa nada. Ese man, dale, volvete a tirar, volvete a tirar. Es que yo me tiro y no me pasa nada. ¿Quién quedó glorificado? Queda glorificado Jesús, porque no le pasó nada. Pero cuando nosotros tenemos la palabra de Dios y sabemos que lo que hagamos y lo que viene es para la gloria de Dios, esa con toda seguridad es palabra de Dios. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Porque el Espíritu Santo no habla ni siquiera por sí solo, sino todo lo que oye del Padre, eso es lo que nos dice a nosotros. Así, mi amado hermano, que no esté creyendo esas palabras de, ¿sabe qué, hermana Jensi? Yo siento que Dios te dice en este momento que tú vas a tener carro, casa, vaca, beca, 30 hijos, cuenta bancaria. ¡Ay, amén! Porque me lo dijo el pastor desde el púlpito. ¿Y dónde queda Dios glorificado? Y he escuchado pastores, los que quieran casa propia, pasen al frente que estamos en promoción. Casa propia, casa propia. ¿Qué es eso? ¿Dónde está glorificado Dios allí? Dios llama a aquel que escucha su voz. Y cuando Isaías escuchó la voz de Dios, se dio cuenta de que allí el que iba a quedar glorificado era Dios. En Mateo capítulo 9, 37 nos dice que Jesús le dice a sus discípulos, a la verdad la vida es mucha, pero los obreros son ¿qué? Pocos. Todo lo que sea trabajo para el reino, créalo, es un llamado de Dios. Todo lo que sea extender el reino es llamado de Dios. Dios llama, mis amados hermanos, sí, a aquel que reconoce su pecado. Dios llama, sí, a aquel que es limpiado de su pecado. Pero Dios llama a aquel que escucha su voz. ¿Y sabe cómo más Dios le habla a usted? En los tiempos de devocional. ¿Sabe dónde más le habla Dios a usted? A través de la oración. ¿Sabe dónde más? A través de su palabra. ¿Sabe dónde más? En la intimidad y en la comunión diaria con Dios. Y lo que me gusta de este texto es el final. Entonces respondí yo, ¿y qué dijo? Heme aquí, envíame a mí. Dios llama a aquel que está listo para responder. ¿A quién llama Dios? Aquel que reconoce que es pecador. Aquel que es limpiado de pecado, aquel que escucha su voz, pero también aquel que está listo para responder. Y la pregunta que yo me quiero hacer hoy es, Juan Sebastián, si Dios te llama hoy, ¿estás listo para responder? ¿O estás untado de las cosas del mundo y no puedes estar listo para responder? ¿Estás lleno de pecado y no estás listo para responder? Aún tienes asuntos en tu mente, en tu corazón, en tu vida y no estás listo para responder. Lo cierto fue que Isaías estaba tan listo para responder que apenas Dios dijo, ¿a quién enviaré por nosotros? ¿A quién irá por nosotros? Entonces él inmediatamente dice, heme aquí. Y veíamos el fin de semana pasado que cuando Dios llamó a Samuel, Samuel le dijo, heme aquí, habla que tu siervo escucha, porque estaban listos para responder. Y en el momento en el que la zarza se encendió, Moisés dijo, aquí estoy, se arrodilló y estuvo listo para responder. Y cuando María le anunció el ángel que iba a quedar en embarazo, dijo, aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y si usted observa a todas las personas a las cuales el ángel del Jehová se les aparecía, ellos respondían y estaban listos para responder. Y por eso Dios los pudo utilizar. Es la única forma como Dios te puede utilizar, es si estás listo en el momento en el que Él te llame. Usted no tiene esos amigos que le dicen, mano, cuente conmigo para lo que sea. Y usted lo llama, tengo una situación, viejo, estoy ocupado, no puedo. Vení, me vas a... No puedo. Entonces, no puedo contar contigo. Porque has dicho miles y miles de veces que puedo contar contigo, pero la verdad es que cuando te llamo, no puedo contar contigo.
Y hay de esos amigos de Dios aquí en la iglesia, ¿sabe, mi amado hermano? En la iglesia del Señor, no solo aquí en Belencito, estoy hablando de la iglesia en general. Que cantan canciones, aquí estoy dispuesto, envíame, Señor, úsame, pastor, cuente conmigo para lo que sea, hermano, este año me va a comprometer, ¿sabe qué, hermano Nixon? Si necesita, cuente conmigo. Y cuando les decimos que venga a hacer algo, cuando los llamamos al ministerio, no, Dios solamente llama a aquellas personas que están listas para responder. Cuando a Jesús se le acercaban y le decían, ay, sí, Jesús, pero déjame, yo entierro a mi padre. Pero déjame, yo hago. Pero déjame, no, estás listo, no estás listo. Pedro acaba de tener la mejor pesca de su vida, donde podía vivir el resto, seguramente con esa cantidad de peces que tenía, ya tenía solucionada su plata y lo dejó todo por seguir a Cristo. Mateo seguramente estaba lleno de plata, recaudando impuestos y lo dejó todo por seguir a Cristo. Pablo era perito arquitecto, miembro del Sanedrín y lo dejó todo para seguir a Cristo. Gedeón dejó todos sus cultivos y trabajadores para servirle al Señor. Abraham tenía su tierra, tenía su parentela. ¿Y qué le pidió Dios? Deja tu tierra y tu parentela. Ahora mi pregunta, mi amado hermano, ¿tú estás listo para seguir a Cristo? Y entonces me di cuenta que no era que existieran unos super cristianos y unos mini cristianos, sino que había una muy selecta población de personas que habían decidido reconocer su pecado, que habían decidido ser limpios de su pecado, que habían escuchado la voz de Dios y que estaban listos para obedecer la voz de Dios. Y desde entonces hice una promesa a mi vida y decir, yo no sé, Señor, si tú me vas a llamar o no me vas a llamar, pero si me llamas, ese día yo voy a estar listo. Ese día yo no voy a estar enredado en los negocios de la vida, porque aquel que milita en Cristo no se enreda en los negocios, a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. ¿Fácil? No, no es fácil. ¿Nos desanimamos? Sí, nos desanimamos. ¿Queremos otras cosas? Claro. ¿Nos desilusionan? Uf, la iglesia, uf, los pastores, los hermanos. Pero depende de ti y de mí estar listos cuando Dios te llame, cuando Dios me llame. Y hagámonos una pregunta. Si Dios te llama en este momento, si Dios quiere disparar tu vida hoy, ¿estás listo? En Filipenses capítulo 2, ese sí pongámoslo, versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué pone el Señor en nosotros? El querer como el hacer. Oiga, qué conchudos. ¿Ah? Las dos. Y sí, y lo hace por su buena voluntad. ¿A quién llama Dios? Aquel que reconoce su pecado, es limpio de su pecado, escucha la voz de Dios y está listo para responder. A esos llama Dios. Así llamó Dios a Isaías. Y de ahí en adelante se disparó el ministerio de Isaías. Samuel, se disparó el ministerio de Samuel. Jacob, se disparó. Israel. Abraham, José, Josué, Saulo. ¿Quiere que Dios lo use? Ahí tiene las 4. Amén. Padre, Señor, yo te doy gracias, te ruego que bendiga la vida de mis hermanos aquí presentes, que tu palabra, Señor, que hoy ha sido expuesta, sea guardada en nuestro corazón y produzca fruto abundante. Dios, sabemos que delante de ti somos pecadores, pero también conocemos que tú tienes el poder para limpiar nuestro pecado. Por eso delante de ti, Señor, confesamos nuestros pecados. Padre, yo oro porque sabemos que tú quieres usar nuestras vidas, porque la mies es poca. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos, Señor.